Meridiano Blue. 1:43, hablamos de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, lo que pasó en el Senado estadounidense en las últimas horas sobre los nexos del régimen de Nicolás Maduro con Hezbollah, de la presencia de algunos integrantes de ese grupo extremista en la Guajira colombiana. Felipe García. En una audiencia del Comité de Narcóticos del Senado de los Estados Unidos, el senador Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro para Asuntos del Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió que Hezbollah tiene base operativa en Venezuela y financia parte de sus actividades a través del narcotráfico en América Latina. Según el senador, tras la destrucción de su infraestructura bancaria en Líbano, los financiadores de Hezbollah trasladaron sus operaciones a América Latina, donde participan directamente en el tráfico de cocaína, incluso en modalidades sofisticadas como la llamada cocaína negra, camuflada en carbón. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC. Parte de su estructura se mueve con documentación venezolana, muchas veces entregada de manera irregular y con cobertura institucional. Miles de pasaportes han sido utilizados por sus emisarios para cruzar fronteras incluso hacia los Estados Unidos. El testimonio también señala que Arabia Saudí y otros países han alertado sobre el traslado de cuadros militares de la organización hacia Sudamérica, aprovechando la protección que les brinda el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Esto coincide con un informe de inteligencia internacional al que accedió Blue Radio, que advierte sobre la consolidación de una red criminal multinivel con epicentro en Dubái y conexiones directas con Irán, Venezuela, Hezbollah y grupos armados colombianos como el ELN, las disidencias de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Este reporte detalla que la estructura lava dinero del narcotráfico colombiano y venezolano a través de empresas fachada en Qatar y lo canaliza hacia cuentas controladas por Hezbollah en Líbano u otras entidades asociadas a la Guardia Revolucionaria iraní. En el terreno, zonas como la Guajira colombiana y la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina han sido identificadas como puntos estratégicos para la logística, adoctrinamiento y financiamiento de estas redes. Células de bajo perfil con vínculos familiares o comerciales con militares libaneses servirían como soporte local. En medio de ese mismo debate, el senador Bernie Moreno cuestionó públicamente al presidente colombiano Gustavo Petro, sugiriendo que ha mantenido posturas cercanas a Hamás, aunque un exagente del FBI aclaró que la presencia de Hezbollah es anterior a su mandato. También señaló que otros gobiernos sí habían hecho más esfuerzos para combatir esta amenaza. Would you agree with me that the current president of Colombia, who will be replaced next year, thank God, is very oddly very pro-Hamas? And again, that's happened over the last 4 years under Petro. Tanto el testimonio en Washington como el informe de inteligencia revelado en Colombia advierten que esta convergencia entre el terrorismo, crimen organizado y protección estatal configura una amenaza híbrida transcontinental con capacidad para financiar conflictos y evadir controles de seguridad internacionales. La audiencia en el Senado de Estados Unidos reflejó además un consenso poco frecuente en el Congreso, la necesidad de reforzar la cooperación con los países de la región, especialmente Colombia, Brasil y México. Y el presidente Gustavo Petro y 35 personas de su entorno podrían ser incluidos en la lista Clinton. Estas son al menos las sanciones que está promoviendo el senador republicano Bernie Moreno. Juan Camilo Merlano nos cuenta. Son alrededor de 35 individuos del entorno del presidente Gustavo Petro los que aparecen en la propuesta del senador Bernie Moreno para ser incluidos en la lista Clinton. De ser aprobada la medida, eso significaría el congelamiento de bienes, cuentas, propiedades o intereses de esas personas en los Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense. También se les prohibiría realizar transacciones a empresas o ciudadanos estadounidenses con aquellos sancionados e incluso los incluidos en la lista Clinton podrían ser excluidos del sistema financiero internacional, dado que bancos internacionales podrían bloquear o cerrar sus cuentas. Además, esto significa también un daño reputacional, podría derivar además en restricciones de visas, bloqueo de entrada hacia los Estados Unidos, entre otras medidas. Todo esto en medio del escalamiento entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de lo que es esta propuesta ahora de sanciones individuales en contra del presidente Gustavo Petro, evitando así los aranceles que el presidente Donald Trump había anticipado en contra de nuestro país. Hoy en resumen.
La Corte Constitucional dio vía libre al proyecto de ley que protege a personas víctimas de suplantación. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión clave en un problema donde se ven afectadas miles de personas, y es cuando son víctimas de suplantación y empiezan a ser objeto de cobros por parte de bancos y operadores de telefonía. En este caso, el Alto Tribunal declaró ajustada a la ley la mayor parte de su texto del proyecto de la ley estatutaria que crea mecanismos de protección para las personas que son víctimas de suplantación de identidad. Esta iniciativa fija obligaciones concretas para operadores de información, además de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y los establecimientos comerciales, para proteger a las personas que fueron víctimas de suplantación. Esto a través de medidas de seguridad digital para verificar identidades, validar documentación al contratar bienes o servicios, a suspender cobros y reportes cuando haya sospecha de suplantación y tramitar con prioridad las quejas de las víctimas. Ahora bien, lo clave de este proyecto de ley es que cuando una persona denuncia ser víctima de suplantación, el operador o la entidad debe suspender de inmediato el cobro del bien o el servicio, incluyendo los intereses y los gastos de cobranza. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En el Catatumbo se registran nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Desde el pasado 20 de octubre se presentan confrontaciones armadas entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Ocurren en el corregimiento de Filogringo, perteneciente al municipio de El Tarra. En medio de estos ataques se han presentado hostigamientos y también ataques con drones cargados con explosivos. Infortunadamente, uno de estos artefactos cayó en una vivienda en donde se encontraban varias personas. Producto de este ataque perdió la vida Ramón Salazar, de 63 años de edad, y su esposa Rosa García, de 68 años, resultó herida junto a otras personas que reciben atención médica en centros asistenciales. La Defensoría Nacional del Pueblo ha dicho que este ataque está siendo atribuido a las disidencias del Frente 33 de las FARC, que según informaciones quiere recuperar ese territorio en pleno corazón del Catatumbo. Tiempo han pedido intervención de las fuerzas militares para contrarrestar el ataque de los grupos insurgentes. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Fue revocada la... Unas 50 minutos, señor gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina. Buenas tardes, gobernador. ¿Gobernador? 1:51. Gobernador, buenas tardes. Segundo intento, gobernador. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Ya les vamos a contar lo que está pasando a esta hora con noticias que tienen que ver con estudios sobre educación y también sobre embarazo adolescente en nuestro país. Porque la registraduría está advirtiendo que a algunas personas le está llegando correos falsos. Aquí en Blue Radio, toda la información. La registraduría está alertando que a algunos ciudadanos les están llegando correos con el asunto notificación oficial, designación como jurado de votación, consulta popular 2610-2025. Estos correos son falsos y tratan de suplantar al... Muy buenas tardes.